Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Desde Madrid, España, os habla Virginia Baldomino, psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Bienvenidos a todos a esta conferencia de los jueves, conferencia online desde Madrid al resto del mundo sobre psicoanálisis, la ciencia, la disciplina que nos encanta estudiar, nos encanta difundir, y por eso estamos aquí esta noche en esta convocatoria, un jueves más de estas conferencias de psicoanálisis online emitidas en directo a través de Facebook y en diferido a través del canal de YouTube de Virginia Baldominos, donde podréis encontrar este y otros muchos más vídeos sobre psicoanálisis, sobre salud mental, sobre el funcionamiento del aparato psíquico, sobre los sueños, el sentido de los sueños, el funcionamiento del trabajo del sueño, etcétera, etcétera. Si queréis introduciros en el mundo del psicoanálisis, en la ciencia que estudia los procesos inconscientes de la mente humana y descubrir muchas cosas sobre vosotros mismos a través del conocimiento de esta disciplina que es el psicoanálisis, bueno, podéis acercaros a este canal de Facebook, a este canal de YouTube, y también para aquellos que deseáis formaros como psicoanalistas, podéis acercaros a la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que es quien organiza estos cursos y estas conferencias para difundir el psicoanálisis por todos los rincones del mundo. Bienvenidos. Hola Nancy Urtubia, bienvenida. Bienvenidos a todos por unos y otros caminos. Entonces, estamos en psicología de las masas y análisis del yo. La semana pasada hicimos una conferencia dedicada a este tema tan actual, porque habla del funcionamiento mental y tiene una actualidad psíquica que permite que cualquier tiempo confluya en nuestra mente, porque el inconsciente no tiene tiempo. Entonces, partiendo de ahí, entramos en este tema tan actual que es la psicología de las masas y el análisis del yo. Un texto que Freud escribió en 1920 y publicó en 1921, y este conocimiento nos lo legó, ¿no?, acerca de cómo es el proceso psíquico implicado en la formación, en el mantenimiento de una masa. ¿Qué pasa para que esas personas puedan reunirse? Buenas noches a todos, gracias por estar aquí, bienvenidos, incorporados a esta conferencia. Entonces Freud nos trajo dos masas artificiales para ver qué es lo que pasa, porque habíamos partido de esas propuestas que realizaba Gustavo Le Bon y otros investigadores, pero para separarnos de ella, para añadir algo nuevo, para traer algo nuevo, que es lo que trae el psicoanálisis, porque incluye el concepto de inconsciente, y al incluir el concepto de inconsciente van a producirse cosas que antes no estaban, o que la ciencia no podía producir porque faltaba el instrumento psicoanalítico. Y Freud trae el concepto de inconsciente y nos va a explicar qué es lo que pasa inconscientemente en los sujetos que forman parte de la masa. Entonces nos trae estas dos masas artificiales para mostrarnos a gran escala cuáles son para empezar a investigar cuáles son esos procesos psíquicos que están en juego en la formación de una masa. Y esas dos masas que empieza a estudiar son la Iglesia y el ejército. Y va a ver cómo hay dos tipos de vínculos afectivos para que esas masas puedan conformarse. Son masas organizadas,
masas donde hay director, donde hay idea directriz. Y que además todas esas personas se aman, hay vínculos afectivos entre ellas y el superior, jefe, director de la masa, que en el caso del ejército pues será el general, el capitán, ¿no? Es decir, hay una estructura jerárquica. Y en el caso de la Iglesia, aunque también hay una estructura jerárquica, pero ese director de la masa es Dios, ¿no? Cristo. Porque además en el ejército va a haber pequeñas agrupaciones también en torno a un capitán, a un general. Y una de las características esenciales que se tiene que dar para que esos individuos que conforman la masa puedan permanecer unidos son los lazos libidinales que también se producen entre ellos. Es decir, hay relaciones entre ellos y relaciones entre cada uno de ellos con el jefe o el capitán o Dios en el caso de la Iglesia, que además en el caso de la religión, ¿no? En el caso de la Iglesia es más bien una relación de cada uno de ellos con Dios, porque Dios es el que mejor conoce de sus súbditos, ¿no? Bueno, entonces de ahí, de ese estudio de estas dos masas artificiales, extraemos esa cuestión, que hay dos tipos de vínculos diferentes. Y además extraemos también algunas enseñanzas del campo del ejército, por ejemplo, cuando un ejército que frente a determinadas situaciones ha mantenido una compostura invicta, valiente, ¿no? Cómo ese ejército puede disgregarse y caer en pánico cuando pierde el director, cuando pierde al director, ¿no? Digamos, cuando pierde la cabeza, ahí entra en una situación de pánico. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que vimos en la conferencia pasada y esto que acabamos de mencionar sobre el estudio de las masas que se había realizado previamente por otros autores, Freud ahora se va a plantear toda una serie de problemas y orientaciones. ¿Hacia dónde vamos a ir en nuestra investigación, ¿no? Porque hay mucho más que investigar sobre la morfología de las masas. Y entonces vamos a empezar a extraer algunas primeras conclusiones. Una simple multitud de hombres no es una masa, mientras que no se den entre esos hombres esa serie de lazos, vínculos. En toda reunión humana, en toda reunión de hombres, va a surgir muy fácilmente una tendencia a formarse como una masa psicológica. Entonces habría que estudiar a masas que se forman de modo espontáneo, ¿no?, más o menos permanentes, y ver cuáles son las condiciones para su formación o las condiciones para su descomposición. También nos podemos preguntar cuál es la diferencia entre la masa que tiene director y la masa que no tiene director. Se pregunta, ¿las que tienen director son las más primitivas y perfectas? Las que no tienen director, ¿no puede estar el director sustituido por una idea, una abstracción? Por ejemplo, la masa religiosa, donde ¿no?, que es obediente pero a una cabeza invisible, una abstracción. ¿No podría ser un deseo compartido por un gran número de personas el que haga de director, de sustituto del director, el deseo? También la abstracción, esa idea directriz abstracta, podría tener un
un lugar, ocupar el lugar de un segundo director. Entonces también serían muy interesantes las relaciones que se establecen entre el jefe y la idea abstracta. También puede suceder, y de hecho esto lo vemos muy a menudo, por ejemplo en las empresas, ¿no?, como el director o la idea directora puede tener un carácter negativo. Es decir, y que sea precisamente un afecto de odio hacia esa persona o hacia esa institución o hacia esa idea directriz la que lleva a una serie de individuos a conformarse como una masa. Les une ese odio, ¿no? ¿Y es el director realmente indispensable para la esencia de la masa? Bueno, son toda una serie de preguntas que abren nuestra investigación, o que se abren a nuestra investigación, mejor dicho, vienen, nos surgen en este momento, pero que no nos olvidemos que esto es psicoanálisis, ¿no?, que somos psicoanalistas, que aportamos algo novedoso, que el psicoanálisis trae un concepto nuevo, que pone el inconsciente, ¿no?, un nuevo instrumento, método de interpretación-construcción, una nueva técnica, asociación libre en transferencia, y una nueva teoría, un nuevo concepto teórico, el inconsciente. Entonces ese es nuestro camino, ¿no? Ese es nuestro campo de estudio, el sobredeterminado por el concepto de inconsciente. Entonces, todas estas cuestiones que surgen a nosotros en este momento de la investigación no nos van a separar de perseguir cuál es el problema psicológico fundamental que la masa nos plantea, o que el estudio de la masa nos plantea. Es decir, vamos a los factores psíquicos, al psiquismo, a la mente, a lo que pasa ahí, ¿no?, que para la psicología era la caja negra, lo que no se sabía. Y casi el sujeto respondía más a un estímulo-respuesta, ¿no? Una cosa skinneriana. Bueno, pues no, el psicoanálisis muestra, describe, pone luz a lo que pasa en ese aparato psíquico, en ese sujeto psíquico, porque el sujeto tiene que participar de la experiencia, tiene que hablar, tiene que aplicar la técnica. Bueno, volvemos un poquito para atrás y entonces vamos a decir que lo que caracteriza precisamente a una masa son los lazos libidinosos que la entrecruzan, es decir, energía sexual, libido, amor, eros, pulsión de vida. Eso es lo que va a caracterizar a la masa. Es decir, psicoanálisis, estamos hablando desde el psicoanálisis, ¿de acuerdo? Esto es una conferencia de psicoanálisis. Entonces, ¿cómo se comportan los hombres desde el punto de vista afectivo? ¿Cómo nos comportamos los seres humanos unos con otros? Bueno, pues para representárnoslo, Freud nos va a traer la célebre parábola de los puercoespines ateridos de Schopenhauer, que dice lo siguiente: ningún hombre, dice, soporta una aproximación demasiado íntima a los demás. Eso es lo que nos viene a decir esta parábola. En un crudo día invernal, los puercoespines de una manada se apretaron unos contra otros para darse calor mutuo. Pero, al hacerlo así, se hirieron con sus púas y hubieron de separarse. Obligados de nuevo por el frío a juntarse, volvieron a pincharse y volvieron a separarse. Estos intentos de aproximación y alejamiento duraron hasta que los puercoespines encontraron una distancia idónea para darse calor mutuo sin pincharse. Bueno, pues así funcionamos los seres humanos
afectivamente unos con otros. Conforme al testimonio del psicoanálisis, casi todas las relaciones íntimas entre las personas, relaciones de dos personas, por ejemplo el matrimonio, el amante, el amigo, la amistad, el amor paterno-filial, casi todas las relaciones íntimas entre dos personas dejan en nosotros un depósito de hostilidad que, para no percibirla, para que se escape de nuestra percepción, la reprimimos. Bueno, esto se ve muy claro, por ejemplo, en las empresas, en vuestras empresas, empresarios, autónomos que estáis viendo, ¿no? Cuando con vuestros socios os peleáis sin cesar, ¿no? Por ejemplo. O en aquellos casos, ¿no?, de los subordinados que murmuran constantemente en contra de su superior. Bueno, pero este depósito de hostilidad que dejan las relaciones íntimas entre dos personas también se produce en las relaciones de más de dos personas. Por ejemplo, cuando dos familias se unen porque se casan un miembro de cada familia con el otro, ¿no? Bueno, pues cada una de las familias se considera mejor y más distinguida que la otra. Dos ciudades vecinas siempre van a ser rivales, dos pueblos vecinos siempre van a ser rivales. Cualquier cantón va a mirar con desprecio, por insignificante que sea, a el cantón limítrofe. Los grupos étnicos afines, o sea, que son semejantes pero diferentes, se repelen recíprocamente. El alemán del sur no soporta al alemán del norte. El inglés habla despectivamente del escocés y el español desprecia al portugués. Cuanto mayores son las diferencias, más aversión. Bueno, como la aversión que los galos sienten por los germanos, los arios por los semitas o los blancos por los hombres de color. Hay siempre hostilidad, aversión. Cuando la hostilidad se dirige contra las personas a las que amamos, porque esto puede pasar, amas a una persona, pero al mismo tiempo se produce ese depósito de sentimientos hostiles hacia esa persona. Es decir, cuando esto sucede, hablamos de ambivalencia afectiva. ¿Y qué sucede, señores? ¿Qué sucede, señoras? Que somos ambivalentes. Los seres humanos nos caracterizamos porque somos ambivalentes, afectivamente hablando. Podemos amar y odiar a las mismas personas. Bueno, ¿qué sucede? Normalmente esto nos lo explicamos de una manera muy racionalista, ¿no? Claro, pero es ¿cómo? Haciendo referencia a pues todas esas cosas que están en nuestra vida diariamente, oportunidades para entrar en conflicto de intereses con el otro, ¿no? Y nos explicamos esa hostilidad y ese odio que sentimos hacia el otro por esos desencuentros, ¿no? Pero dice Freud, decimos nosotros, nos muestra el psicoanálisis por su testimonio, que la ambivalencia afectiva es el resultado o es la expresión común en la afectividad humana y en las relaciones con otros humanos con los que mantiene ciertas relaciones de mayor o menor intimidad. Por ejemplo, esa aversión no solamente se produce con las personas amadas, personas cercanas, también se produce con otras personas de nuestro ámbito social.
con la que estamos en contacto. Y ahí en esa hostilidad es la expresión de un narcisismo. Ahora vamos a explicar lo que es el narcisismo. De un narcisismo personal que se comporta como si la menor desviación de la otra persona con respecto a lo que yo soy o creo que tiene que ser, la tomo como un ataque personal, como una crítica o como una invitación a cambiar. ¿Vale? Bueno, eso va produciendo esa hostilidad, ese depósito hostil de las relaciones sociales y personales que van dejando nosotros. ¿Por qué somos tan sensibles a estos detalles de la diferenciación? ¿Por qué? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Los que han pensado o los que no. Bueno, lo que es indudable y es innegable es que este comportamiento del ser humano lo que nos muestra es en los hombres una disposición al odio, una disposición a la agresividad que es elemental, que tiene un carácter elemental en nosotros. Ahora bien, cuando vamos a la masa y seguimos estudiando el porqué psíquico de la masa, vemos que esa intolerancia que tenemos los seres humanos hacia otros seres humanos diferentes a nosotros desaparece en la masa. Mientras la formación colectiva se mantiene, esos individuos se comportan como cortados por el mismo patrón. Cuando están todos formando la masa, cuando están todos vinculados, todos toleran las particularidades de los otros, se consideran iguales a ellos, no experimentan aversión. Entonces, nos dice Freud, esa restricción del narcisismo, ¿el narcisismo qué es? El narcisismo es el amor a uno mismo, Narciso, ¿no? Que se miraba en el agua y murió ahogado en el lago. Ese es el narcisismo, el amor a uno mismo. Entonces, lo único que puede limitar nuestro narcisismo es el enlace libidinoso a otras personas. ¿Qué es el enlace libidinoso? El enlace libidinoso es el revestimiento que hacemos de los objetos con nuestra energía sexual o libido. Ahí prestamos atención al objeto, nos enamora el objeto, nos interesa el objeto, lo miro el objeto, porque lo he tocado con mi libido, con mi energía sexual. Eso es libidinizar el objeto. Bueno, pues ese enlace libidinoso hacia las otras personas, que en el fondo es amor a los objetos, amor al otro, es lo que restringe el narcisismo. Es decir, que la libido o es libido del yo, libido narcisista, o libido objetal, libido puesta en los objetos. Objetos de nuestro amor. Si le hemos puesto nuestra libido es porque son objetos de nuestro amor. Hemos elegido ese objeto. Yo he elegido ese objeto. Le he puesto mi energía sexual en él. ¿Verdad? Bueno. En todos los casos, en todos los casos de colaboración, porque esto no solamente pasa en el amor sensual, en el amor con un fin sexual, genital, ¿no? También en los simples casos de colaboración entre camaradas, por ejemplo, entre compañeros de trabajo, hay relaciones libidinosas. Lo que une a unas personas con otras es la libido. Más allá de las ventajas prácticas que cada uno saque de esa colaboración, lo que une a esos sujetos, a esas personas, son enlaces afectivos libidinales.
Es decir, lo que nos va a mostrar el psicoanálisis es que en la masa volvemos a encontrar los mismos hechos psíquicos que encontramos en el desarrollo de la libido individual del sujeto. Vamos a perseguir nuestros factores psíquicos, que son los que buscamos, o que son de los que se ocupa el psicoanálisis, mejor dicho, son los que producimos en el análisis. Bueno, la libido se apoya en que en la satisfacción de las grandes necesidades individuales. Y entonces, ¿a quién elige la libido? ¿Qué objetos elige? ¿Qué objetos rodea? Bueno, pues aquellas personas que satisfacen tus necesidades. Tanto en el desarrollo de la humanidad, como en el desarrollo del individuo como individuo, es el amor el factor más poderoso de civilización. Quizás el único. Es el amor el que determina el paso del egoísmo al altruismo. El amor es libido, pulsión de vida, lo que nos une a unos sujetos, a una persona con otras personas, sujetos con sujetos, individuos con otros individuos. Y esto tanto en el amor sensual de un hombre por una mujer por un hombre, es el amor, es decir, que sin amor nadie soportaría a nadie, como dice el doctor Menasa, ¿no? Es el pegamento de esas relaciones. Como también en el amor desexualizado o en el amor homosexual sublimado, que sería el amor hacia los compañeros, las compañeras, ¿no? Que es los amigos, las amigas, es amor homosexual sublimado, coartado en su fin sexual. Y en el caso de que este amor esté puesto en una tarea concreta, sublimado en el trabajo, en la creación, en el deporte. Entonces, en la masa, cuando vemos que aparecen esas restricciones para el egoísmo, para el altruismo, que cuando el sujeto está fuera de la masa no aparecen esas restricciones, bueno, pues vamos a establecer como que lo que une a las personas de esa masa y que limita, restringe su narcisismo tanto para considerarse igual a los otros, es el amor. Es un lazo afectivo libidinoso. ¿Cuál es la naturaleza de ese enlace afectivo? Son instintos eróticos desviados de sus fines primitivos, pero que no han perdido su energía. Es decir, la fuerza de esos enlaces afectivos proviene de esos impulsos instintivos eróticos desviados de sus fines primitivos. ¿Ven? Estamos hablando de psicoanálisis, sin olvidar la existencia de la pulsión de muerte, que ya hemos hablado de ella en otras conferencias. Bueno, entonces ahora para explicar todo esto que sucede en la masa e ir entrando en el componente psíquico nodular de la complejidad que supone ese funcionamiento del aparato, Freud nos va a hablar de dos procesos, por una parte del enamoramiento y por otra parte de la identificación. Bueno, vamos a empezar por la identificación. La identificación es la manera más temprana en la que unos seres humanos nos vinculamos a otros seres humanos. Es la manifestación más temprana de un enlace afectivo. Y va a ser muy importante, va a jugar un papel determinante en la prehistoria del complejo de Edipo. El niño
se identifica con el padre. ¿Qué quiere decir? Mira a su padre, quiere ser como su padre, tiene un especial interés por su padre y quiere reemplazar a su padre en todo, ¿no? Es decir, hace de su padre su ideal. Esto es una conducta puramente masculina del niño. Es decir, no se posiciona pasivamente frente al padre, quiere ser como el padre, quiere ocupar su lugar. Es una posición masculina y va a contribuir a la preparación del complejo de Edipo. Simultáneamente a esto, a que el niño se identifica con el padre, elige a su madre como objeto erótico. Es decir, objeto con el que quiere satisfacer sus impulsos instintivos sexuales, que en la fase oral del niño serán orales, en la fase anal serán anales, ¿no? En la fase oral el niño se lo quiere comer todo se lo lleva a la boca, también a la madre se la quiere comer, ¿no? En la fase anal le hace un regalo a mamá con sus heces. Son para mamá. Cuando está cabreado con mamá, el niño se estriñe, ¿no? ¿Veis? Pero su fin sexual lo satisface con la mamá. Es su primer objeto amoroso, la madre. Y la primera identificación con el padre. Bueno, estos dos procesos afectivos o vínculos afectivos que establece el niño con sus progenitores van a convivir pacíficamente, digamos, hasta que confluyen. Es decir, hasta que se produce el complejo de Edipo normal. ¿En qué consiste? El niño se da cuenta de que el padre le cierra el camino hacia la madre, ¿no? Entonces la identificación que él tiene como el padre, de que quiere ser como el padre, adquiere un carácter hostil. Es decir, termina por querer sustituir al padre al lado de la madre, hacer desaparecer al padre, ponerse él en su lugar. Entonces, la identificación desde un primer momento va a ser ambivalente. Puede exteriorizarse en una tendencia cariñosa o en una tendencia hostil hacia aquel con el que me he identificado. Es decir, hasta llegar a desear suprimirlo y ponerse uno en su lugar. La identificación es una ramificación de la fase oral. ¿Esto qué significa? Que es en la fase oral del desarrollo de la evolución psicosexual o libidinal, en esa fase oral donde el niño está conociendo todo a través de su boca, una ramificación de esa fase oral es la identificación. Es decir, cuando el niño incorpora un objeto ansiado, ¿no? Deseado, amado, lo incorpora, se lo come, pero al mismo tiempo lo destruye. Agarra la galletita, la muerde y después llora porque la galletita ha desaparecido, ¿no? La ha destruido. Esa ambivalencia de esa fase canibalística que es la fase oral. Bueno, pero es que en la filogénesis humana vemos también que el caníbal ha permanecido en esa fase. El caníbal se come al enemigo, se come a su enemigo y no a cualquiera, al enemigo al que ama. Y así, al comérselo, lo incorpora. Adquiere la valentía del enemigo, la fuerza del enemigo, ¿no? Eso le pasa al caníbal, filogenéticamente hablando, en ese momento de la humanidad, ¿no? Pero al niño, es decir, al hombre primitivo, si hablamos de la ontogénesis del sujeto, que sería el niño, también se encuentra en esa fase oral, fase canibalística, de identificación, o de ahí se proviene, se ramifica este proceso de la identificación. Bueno, ese sería el complejo normal. Más tarde el complejo de Edipo va a tener una inversión, porque el sujeto que se había identificado con el padre y
llega a considerarlo un rival, en vez de elegir eso, rivalizar, matar al padre, ¿no? Toma otra fórmula, es decir, se va a tomar una actitud femenina con respecto al padre. Ahí el padre se convierte en su objeto amoroso, es decir, lo que era una identificación de objeto se transmuta, cambia a una elección de objeto, y ahora se va a identificar a la madre. Lo que era una elección de objeto amoroso se va a transmutar en una identificación de objeto. Se identifica con la madre y adquiere la posición femenina, la posición pasiva frente al padre. Así que vemos que la identificación con el padre fue una fase preliminar para después hacerlo objeto sexual también. ¿Vale? Son diferentes posiciones psíquicas, masculina, femenina o activa, pasiva frente al padre o frente a la madre. Y así va generando el sexo femenino y masculino en cada sujeto. Es una complejidad, ¿no? Por eso es el complejo de Edipo, esa serie de operaciones o procesos psíquicos inconscientes que tienen que producirse para que se construya un sujeto psíquico. Puesto que cuando nacemos no hay sujeto psíquico, no hay psiquismo construido, se tiene que hacer. Se hace ahí en esos primeros años de la vida, el aparato psíquico, ¿no? Y va a quedar con una huella esas primeras relaciones de identificación y de elección de objeto con los progenitores, que son las primeras personas que nos encontramos cuando llegamos al mundo, pues quedan marcadas con una huella muy profunda e inconsciente. Porque ¿qué sucede? Que el niño se va a encontrar, ¿no? Va a hacer esas dos operaciones, identificación con el padre, elección de objeto madre, luego identificación con la madre, elección de objeto padre, pero se va a encontrar con la prohibición, ¿no? Se va a encontrar con que tiene que reprimir el fin sexual de ese impulso instintivo que tiene hacia el padre o hacia la madre, que lo va a tener que reprimir el fin sexual. Entonces ahí nace el sentimiento de ternura hacia los padres. Se separa del fin sexual, pero eso no significa que desaparezca, porque se reprimen esas representaciones padre-madre, o sea, que devienen inconscientes, ¿no? Que conformarán el super yo, que es el heredero del complejo de Edipo. Pero esas primeras identificaciones devienen inconscientes, nunca desaparecen como objetos primitivos para la pulsión, y prohibidos además, reprimidos. Bueno, vamos a ver esto en el caso de un síntoma neurótico. Para ejemplificarlo, no estoy leyendo las preguntas hoy, estoy dando todo el tema, luego al final las leemos. En el caso de un síntoma neurótico, os agradezco a todos, muy buenas noches, disfrutando con el tema de hoy. La identificación, en el caso de un síntoma neurótico, se va a enlazar con un conjunto más complejo. Y entonces en el análisis, en el psicoanálisis, nunca se puede dar por supuesto nada, ni saber nada de antemano. Es una ciencia de efectos, parte de los efectos para producir las causas o reconstruir las causas. Por tanto, no sabemos nada de nada hasta que el paciente habla, asocia libremente y casi está a punto de decirlo, ¿no? Porque ha operado el instrumento psicoanalítico para poder producir ese inconsciente, ¿no? Está la escucha, está el paciente o el psicoanalizando. Entonces forma parte de un conjunto más complejo, quiere decir que viene una complejidad manifiesta y a partir de ahí tenemos que producir las causas inconscientes, tenemos que interpretar, ¿no? Entonces no se sabe nada, hay que escuchar, nosotros escuchamos, no sabemos nada, como en el caso de esta paciente, ¿no? Una hija que contrae el mismo síntoma patológico que su madre. Una tos pertinaz, por ejemplo. Entonces, ese síntoma
que podemos decir que es una identificación con la madre, puede seguir, o sea, puede haber sido resultado de distintos procesos. Por ejemplo, puede ser la identificación que tiene con la madre, puede ser la misma del complejo de Edipo, es decir, un deseo hostil hacia la madre. Entonces quiere sustituir a la madre al lado del padre. Entonces, el síntoma expresaría la inclinación erótica hacia el padre y realiza la sustitución deseada bajo la influencia del sentimiento de culpabilidad. Es decir, el síntoma es la expresión a la vez de la satisfacción del deseo de sustituir a la madre al lado del padre, pero también del sentimiento de culpa y el castigo por haber deseado eso. Sería algo así como, no querías ser tu madre, ya lo has conseguido, ahora ya experimentas los mismos sufrimientos que tu madre. ¿Vale? Ese es el mecanismo de la formación de los síntomas histéricos, por ejemplo. Pero también puede ser que el síntoma, es decir, el paciente neurótico se ha identificado con la persona amada y tiene el síntoma de la persona amada. Por ejemplo, en el caso Dora, donde Dora tenía una tos que realmente imitaba la tos de su padre. En ese caso, esa identificación con el padre ha ocupado el lugar de la elección de objeto, es decir, se identificó con la persona a la que amaba, ese era su objeto amoroso. Y después adquirió su tos, ¿no?, por identificación con la persona amada. Es decir, se pasó de la elección de objeto amoroso a la identificación con el objeto, por regresión. Ha regresado de una elección de objeto a una identificación con el objeto. Bueno, siempre la identificación, cuando hablamos de identificación, no nos referimos a que uno no se identifica a una persona y adquiere todas las características de esa persona, no. La identificación siempre es a una cosa muy concreta, a un rasgo, muchas veces un síntoma. Escupe como el general, por ejemplo. Es una cosa muy concreta, muy limitada. Se conforma con eso, la identificación. Bueno, y hay un tercer caso de formación de síntomas donde también la identificación se puede realizar con independencia de que no haya ningún tipo de ligación libidinosa con esa persona. Por ejemplo, una niña o una joven que en un pensionado recibe la carta de su enamorado, eso despierta en ella sus celos y hace un ataque histérico. Y entonces sus compañeras del pensionado, varios de ellas, hacen un ataque histérico, lo que se llamaría la infección psíquica, ¿no?, el contagio histérico. Uno de los yoes, en ese caso uno de los yoes, de esta persona que se contagia, se infecta psíquicamente de la otra, ha advertido en el otro una importante analogía en un punto determinado. Nos parecemos en algo. Pero, como ese punto determinado está reprimido, entonces se desplaza esa analogía al síntoma. Hay un proceso de desplazamiento psíquico y la identificación se da en el síntoma, en el ataque histérico, no en ese otro factor que queda reprimido. Es decir, esa identificación pone de manifiesto un punto de contacto de los dos yoes de los sujetos. Bueno, y hasta aquí podemos concluir que la identificación es la forma primitiva del enlace afectivo a un objeto, es la primera forma en la que nos hemos vinculado a otras personas, ha sido por identificación. Nuestro yo se hace por medio de identificaciones. Además, siguiendo una dirección regresiva, es decir, si la identificación es la primera forma de vinculación afectiva con un objeto, quiere decir que si pasamos de amar a alguien a identificarnos con ese alguien, eso es una regresión, ¿no? Porque lo primero fue la identificación, antes que la elección de objeto.
Entonces, por regresión se puede ir desde la elección de objeto amoroso a la identificación con el objeto, que es lo que le pasa, por ejemplo, al melancólico, que para no dejar que se vaya el objeto perdido, para no aceptar que ha perdido, se identifica con el objeto. Es decir, pasa de una elección de objeto amoroso a una identificación. Y además esa identificación puede surgir siempre que el sujeto descubre en sí un rasgo en común con otra persona, aunque no sea esta otra persona objeto directo de sus instintos sexuales. Bueno, pues si sabemos que esto puede pasar a nivel individual, ¿qué sucede en la masa? Lo que sucede en la masa es que ese enlace recíproco entre las personas que la conforman es un enlace de este tipo, de identificación con los otros, basado en una comunidad afectiva. Y esa comunidad afectiva, es decir, el punto en común entre todos estos personas, individuos que conforman la masa, es su enlace con un caudillo. Hay otros dos tipos de procesos psíquicos que ponen de manifiesto la identificación. Por ejemplo, un camino que llevaría a la génesis del homosexualismo sería cuando el joven permanece fijado a su madre durante mucho más tiempo de lo ordinario y de una manera muy intensa, y llegado el momento de separarse de la madre, de renunciar a ese objeto amoroso, en vez de hacerlo se identifica con la madre, ¿no? Y entonces sería ese caso de homosexualismo donde la persona busca en el mundo a alguien que ocupe su lugar para cuidar de él como su mamá hacía con él. ¿Vale? Ese sería uno de los procesos nada raros. ¿Vale? Y también sucede que cuando el yo se identifica con el objeto, queda transformado en el carácter sexual conforme al modelo del otro. Ese otro que hasta ese momento era su objeto amoroso, ahora al identificarse con él, el yo queda transformado con las características del objeto. El objeto ha quedado perdido, ha quedado abandonado realmente. Lo que ha quedado modificado ha sido el yo de acuerdo a las características del objeto. Eso es la identificación, de acuerdo a un rasgo del objeto. Pero ahora el objeto vive en el yo del sujeto. La sombra del objeto ha caído sobre su yo. Bueno, que era lo que decíamos que sucede justamente en la melancolía, en la depresión, una enfermedad muy grave. Tengan cuidado con la depresión, por favor. Consulten a un psicoanalista o recomienden a sus familiares consultar a un psicoanalista si están deprimidos. Ojo que es una enfermedad muy grave. Bueno, pero esos casos de identificación también se observan en situaciones cotidianas, no patológicas, como por ejemplo el niño que está entristecido por la muerte de su gatito y entonces se pone a cuatro patas y va maullando por la casa, ¿no? Se niega a comer en la mesa. Ha pasado igual de una identificación con el objeto, de una elección de objeto a una identificación con el objeto, con el gatito que ha perdido, ¿no? En los casos patológicos, en las enfermedades graves como la depresión o la melancolía, precisamente se diferencian de los duelos no patológicos o de otras situaciones de tristeza, en que el deprimido, y ojo al dato también, se autohumilla, se autocastiga, se autoinsulta delante de la gente. No sirvo para nada, soy una mierda. No, se infringe un castigo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese castigo en el fondo no está dirigido contra uno mismo. Lo que hace es esconder el verdadero objeto al que se dirige el castigo, y es ese objeto con el que se ha identificado el yo del sujeto.
acuerdo? Entonces ahora se toma venganza contra el objeto que está en su propio yo. Una cosa sádica que puede llegar incluso a mutilar al sujeto o llevarle al suicidio, ¿no? Esa venganza, ese castigo contra el objeto interiorizado. Así que la melancolía nos muestra muy bien cómo ese aparato psíquico, ¿no? Ese yo del sujeto dividido en dos partes, que una combate implacablemente contra la otra, ¿no? Hay una que ha sido transformada por introyección del objeto y hay otra que se venga contra ese objeto. Esa parte cruel encierra la conciencia moral, que es una instancia crítica localizada en el yo, que va a conformar el super yo del sujeto y que tiene funciones de autoobservación, conciencia moral, censura onírica, y es la influencia principal en la represión también. Bueno, y una vez que hemos hablado de la identificación, vamos a hablar de otra forma de enlace afectivo muy importante para nosotros, que es el enamoramiento. Bueno, el enamoramiento es un revestimiento del objeto con la libido, con la energía psíquica, con los instintos sexuales, con la pulsión de vida, ¿no? Eso es el enamoramiento y está encaminado a obtener una satisfacción sexual directa. Pero cuando aparece la consecución de ese fin, el enamoramiento disminuye, se reduce. Entonces, como esa necesidad no tarda de nuevo en aparecer en los seres humanos, pues eso les llevó a establecer relaciones más persistentes y más duraderas en el tiempo, ¿no? Aún en los intervalos donde el sujeto no tenía esa necesidad de amar. Bueno, pues el niño va a encontrar en su mamá ese primer objeto erótico y sobre ella va a concentrar esos primeros impulsos instintivos sexuales, como hemos dicho, que después la represión le va a llevar a renunciar a la mayoría de ellos. Pero el niño continúa ligado a sus padres con esos sentimientos tiernos que hemos dicho. Con la pubertad van a surgir nuevas tendencias, va a haber un florecimiento de la sexualidad y va a volver a haber unas tendencias a satisfacer directamente esos impulsos sexuales instintivos, directos, ¿no? A veces la corriente tierna y la corriente sexual, que tendrían que ir juntas si uno pueda amar y hacer el amor con una misma persona, ¿verdad? A veces se mantienen separadas y dan lugar a problemáticas en los pacientes, ¿no? Por ejemplo, que no pueden mantener relaciones sexuales con la mujer a la que aman. Pero sí pueden mantener relaciones sexuales con mujeres degradadas para ellos, ¿no? A las que no pueden amar, por supuesto. Es decir, están separadas las dos corrientes. Eso da lugar a ciertas problemáticas, ¿no? Lo que es normal es que las dos corrientes tiendan a ir sintetizadas o juntas. El enamoramiento se va a hacer muy patente cuando los instintos sexuales están coartados en su fin, es decir, se coarta el fin sexual y la pulsión, el instinto sexual, la pulsión de vida, la libido, unida a los otros, se coarta en su fin. Bueno, ahí se hace una superestimación sexual del objeto amado, tanto que se le sustrae a la crítica. Todo lo que provenga del objeto amado es una maravilla, tiene un valor altísimo, no se le critica, ¿no? Surge de tal forma la ilusión de que se le ama al objeto por sus cualidades, pero no se le ama al objeto por sus cualidades, se le ama al objeto porque se le ha situado, se le ha idealizado, se le ha situado en el lugar del ideal del yo. Y llega incluso a sustituir al propio ideal del yo del sujeto, ¿no? Podemos llegar a amar a la persona
en la que vemos las perfecciones a las que nosotros aspiramos, por ejemplo. Entonces, para adquirir esas perfecciones, se rodea al objeto con la libido, una manera muy rápida para el narcisismo del sujeto. Se enamora de él, lo coloca en el ideal del yo. Bueno, a medida que ese enamoramiento, esa idealización, esa superestimación del yo van haciendo que se reprima la satisfacción directa del instinto sexual, del impulso sexual, el amor se hace más exigente, más obediente, ¿no? Tanto como le sucede al apasionado adolescente, ¿no? Donde está coartado el fin sexual directo. Entonces el yo se hace cada vez menos exigente, se hace más modesto, y en cambio el objeto amado cada vez más magnífico, cada vez más precioso, hasta llegar a apoderarse de todo el amor del yo, de todo el amor narcisista, se lo va quedando el objeto, se hace amor objetal. Decimos en este caso que el yo ha sido devorado por el objeto. En todo enamoramiento se observa esa humildad, esa limitación del narcisismo, esas tendencias a la propia minoración. Sobre todo, cuanto menos correspondido es el amor, más tiende el yo a hacerse chiquitito, chiquitito, ¿no? La ceguera amorosa, que incluso puede llevar a la persona a cometer un asesinato, un crimen, ¿no? Por haber idealizado a esa persona de la que se ha enamorado, ¿no? Se ha puesto a la persona en el lugar del ideal del yo. Diferencia entonces entre la identificación y el enamoramiento. En la identificación el objeto se introyecta, el objeto cae en el lugar del yo, pasa a formar parte del yo, de nuestro yo, y nos añade alguna característica o transforma alguna característica, un rasgo. Eso es la identificación con el objeto, ¿no? El enamoramiento no, en el enamoramiento colocamos a la persona, al objeto, lo colocamos en el lugar del ideal del yo, ¿no? Entonces no hay crítica, hay sumisión porque ha ocupado ese lugar. Bueno, y hasta aquí por hoy, que es muchísima información, es la hora además, y vamos a seguir el próximo día porque todavía nos dice muchas cosas más el psicoanálisis sobre estos temas de la psicología de la masa y el análisis del yo, y nos dice mucho más desde el punto de vista psicoanalítico, es decir, estamos hablando de los procesos inconscientes, de cómo funciona el aparato anímico y de cómo funciona el sujeto en la masa, el porqué psíquico y social, porque el sujeto psíquico es psíquico y social al mismo tiempo, y si no es social, no es psíquico. Así que le recomendamos, si todavía no es social, si todavía no sabe de su deseo y lo quiere poner palabras, le recomendamos comenzar su psicoanálisis. Psicoanálisis para todos, estés donde estés, desde cualquier parte del mundo, a través de nuestros sistemas online. Psicoanálisis para todos. Podéis contactar conmigo en www.virginiavaldominos.com y os atenderé personalmente. Gracias a todos. Seguimos el próximo jueves con Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Gracias por vuestras preguntas. No las hemos podido leer para poder avanzar en el tema, porque es un tema muy, 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 muy importante. Pero ahí están, ahí están. A ver qué pasa. Sigamos trabajando y que sea el trabajo el que nos abra el camino. Gracias a todos. Continuamos el próximo jueves. Conferencias de psicoanálisis. Un espacio, un tiempo para hablar del psiquismo y la salud mental. ¡Chao!